Buenas noches, acá estamos preparándonos para empezar otro encuentro de nuestro breve curso de doctrina social de la Iglesia. Mandar un comentario. Escribir cualquiera. Buenas noches. Bueno, un saludo a los que andan por ahí mientras nos vamos conectando. Preparamos, como siempre, nuestros amigos, ¿sí?, el Catecismo de la Iglesia Católica, el libro del pueblo de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Buenas noches, Teresa, Isabel. Mientras nos vamos conectando, déjenme buscar una cosita en la Biblia. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la solidaridad, siempre siguiendo lo que nos dice la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Danute. Hola, mamá. ¿Todo bien? Bueno, y es la última parte de esto que venimos tratando acerca de la justicia social. Si alguno viene siguiendo estos encuentros, ¿sí?, se acordará que estamos hablando ya desde hace varios encuentros acerca del tema de la justicia. ¿Sí? Primero nos preguntábamos qué es la justicia. ¿Sí? Olga, buenas noches. ¿Sí? Y recordábamos que la justicia es una virtud, ¿sí?, que nos mueve a dar a cada uno lo suyo. Y después nos preguntábamos de manera particular qué es esto de la justicia social, ¿no? Y para decirlo de una manera simple, bueno, veíamos que la justicia social tiene como dos direcciones, ¿no? Lo que la sociedad le debe a las personas que la integran y también lo que cada individuo debe a la sociedad de la cual es parte. ¿Sí? Buenas noches, Alejandra, también. Y de lo que venimos hablando hasta ahora va por el primer lado, por la primera dirección, ¿no? ¿Qué le debe la sociedad a cada persona que la integra? Bueno, le debe el respeto de su dignidad personal, de manera especial de su libertad, ¿sí?, que tiene dignidad que le viene por ser hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién más está ahí? Buenas noches, Teresa. La sociedad debe socorrer a sus miembros más débiles, más vulnerables, ¿sí?, por justicia y por caridad, en el caso de nuestros cristianos. ¿Sí? La sociedad tiene que respetar la igualdad y las legítimas diferencias entre los hombres. Eso también veíamos, ¿no?, que hay diferencias que vienen de Dios, que son queridas por Dios. ¿Sí? Hola, María Elena, buenas noches. Pero que al mismo tiempo hay desigualdades que son injustas y que son escandalosas, dice el Catecismo. Y bueno, también hay que trabajar para ir esas desigualdades, las injustas y las escandalosas, ir eliminándolas. Buenas noches, Alejandra. Hola, Gabriela. Qué bueno que están ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de la solidaridad, ¿sí? Y es mirar las cosas un poco desde el otro lado, ¿no? ¿Qué le debe cada persona, qué debe cada uno de nosotros en cuanto persona o individuo a la sociedad de la cual es parte? Pero bueno, antes de entrar en tema, hagamos como hacemos siempre, recemos para poner esto en manos de la Virgen, para que la Virgen nos ayude, nos ilumine, interceda por nosotros, para que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando en todo este camino, en esta búsqueda que vamos haciendo, y que todo esto, ¿no?, esta reflexión, este compartir, este recordar lo que nos enseña la Iglesia, que le pedimos esto también al Espíritu Santo por intercesión de la Virgen, que se manifieste en frutos concretos, ¿no?, en acciones concretas, fieles al Evangelio según la voluntad de Dios, movidos por el Espíritu de Dios. Bueno, entonces recemos para empezar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice la Iglesia acerca de la solidaridad. ¿Sí? Este es un tema que nos toca muy de cerca, ¿sí? Además del momento en el que estamos atravesando, en el cual gracias a Dios, ¿no?, la solidaridad brilla, gracias a Dios, en muchos de nosotros, ¿sí? Y eso nos da un poco de consuelo, un poco de bálsamo ante tanta dificultad, ante tanta incertidumbre, pero también porque nosotros vivimos en un país re solidario, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Este país es tan solidario que hasta el dólar es solidario, ¿sí? Por eso, bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es esto de la solidaridad? Y como lo venimos diciendo en estas charlitas que vamos teniendo, ¿sí?, si bien lo que cada uno de nosotros pueda pensar es importante, ¿sí?, nuestro objetivo es aprender o eventualmente recordar qué nos dice la Iglesia, ¿sí? Por eso, de nuevo, perdón la repetición, ¿sí? La gran pregunta que nos hacemos es esto, ¿no? ¿Qué nos dice la Iglesia acerca de la solidaridad? Bueno, antes de ir al grano, no quería dejar de leer, ya que venimos hablando, ¿no?, de justicia y de justicia social, este versículo de la Escritura, del Evangelio de San Mateo, que no podemos no mencionarlo si queremos pensar la justicia, ¿no?, desde la palabra de Dios. Y es Mateo 5, 6. ¿Sí? Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Sí? Una de las bienaventuranzas de Jesús, ¿sí?, proclama felices a los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no?, como un deseo interior, ¿sí?, tan fuerte como puede ser el hambre y la sed. Y curioso, ¿no?, que Jesús dice serán saciados. Bueno, como dicen los abogados, será justicia. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, son grandes preguntas que nos hacemos. Y un poquito más adelante también dice Jesús en el versículo 9 del capítulo 5, ¿sí?, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Felices los que trabajan por la paz. Hay que trabajar por la paz. ¿Sí? Hay que hacer algo, ¿sí?, para que seamos realmente hijos de Dios, dice acá Jesús en las bienaventuranzas. Y nunca nos olvidemos que, como también dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en el libro de Isaías, la paz es obra de la justicia. ¿Sí? Entonces Jesús dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que trabajan por la paz. Entonces, las dos cosas, ¿no? Hay que sentir la justicia en el corazón, ¿sí? Pero no alcanza. También hay que trabajar, ¿sí? Algo hay que hacer. ¿Qué? Por eso preguntas que nos podemos hacer, ¿sí? ¿Qué hago yo para que la sociedad en la que vivo, y recordemos que cuando hablamos de sociedad, hablamos de la sociedad como nación en grande, ¿no? Pero hay muchas otras sociedades más pequeñas de las cuales formamos partes, ¿no? Mi familia, mi trabajo, a donde yo estudio, mi parroquia, mi comunidad, etcétera, ¿no? Bueno, está bien que uno tenga esta hambre y sed de justicia, pero además de eso, ¿qué hago? ¿En qué trabajo? ¿En qué me ocupo para que haya un poco más de justicia, para que haya un poco más de paz? Bueno, les dejo picando estas preguntas, ¿sí? Si quieren, después en un rato, cuando terminemos de ver lo que nos dice el catecismo, las repasamos. Bueno, ¿qué nos dice la Iglesia acerca de la solidaridad? Me parece que básicamente, para empezar, se puede resumir en dos expresiones. Bueno, antes que me olvide, ¿sí?, esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica,
entre los párrafos 1039 y 1042. ¿Sí? Son 4 párrafos, no es mucho. Pero se puede resumir en 2 ideas principales. Y esto lo tomo también del Catecismo, párrafos 1948. Primero, ¿sí? En primer lugar, que la solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Y esto es muy interesante, uno podría decir varias cosas a partir de esta afirmación. Primero, que es una virtud. ¿Qué significa eso? Y que tiene que ser un acto libre. No hay virtud si no hay libertad. Entonces, si alguien me obligara a ser solidario, ¿sí? Y en realidad yo no estoy haciendo un acto de solidaridad, por más que lo llamen así. ¿Sí? No existe la solidaridad forzada, ¿sí? No existe la solidaridad compulsiva. Será lo que sea, pero no es solidaridad. ¿Sí? Y es una virtud, así como la justicia también era una virtud. Y ambas virtudes, la justicia y la solidaridad, perdón, ¿sí? se complementan, ¿no? y sostienen la vida social. ¿Sí? Las dos son necesarias, y donde falta una, la sociedad se desmorona, ¿sí? Como 2 columnas robustas que sostienen el edificio social. Y así como decíamos que veíamos, ¿no? Que nos dice la Iglesia que la justicia es dar a cada uno lo suyo, uno podría hacer un paralelo y ver cómo se complementan estas virtudes, diciendo que la solidaridad, ¿sí? Es dar de lo mío al otro. ¿Sí? Claramente se relaciona con la generosidad, ¿sí? Y claramente es lo contrario del egoísmo, es lo contrario del individualismo, ¿sí? O sea, del sálvese quien pueda. ¿Sí? Yo me arreglo, que el otro haga, que el otro se arregle. ¿Sí? Y el Catecismo subraya esto, que es una virtud de la solidaridad, con estas características que estamos diciendo, y que además es eminentemente cristiana. ¿Sí? Se relaciona con otras virtudes, ¿no? Claramente con la caridad, porque Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y lo que vos esperás que hagan por vos, hacelo por los demás. Se relaciona con la misericordia, que no es un simple lamentarse por las miserias del prójimo, sino poner manos a la obra para tratar de hacer algo concreto, para aliviar esas miserias de nuestro prójimo. ¿Sí? Por eso la caridad cristiana, ¿sí? La vida cristiana le da un impulso del todo muy, muy especial a esta virtud de la solidaridad. ¿Sí? Para nosotros cristianos la solidaridad es una virtud, es dar de lo mío al otro, llamémoslo así, ¿sí? Pero porque primero Jesús se entregó Él completamente por nosotros. Y recordamos las palabras de Jesús, ¿sí? El que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y segunda afirmación que quería recordar acá, empezando de que nos dice el Catecismo, es esto, pensar también en esto, ¿no? Que nosotros normalmente asociamos, tal vez, ¿sí? la solidaridad con este compartir o dar o donar bienes materiales. ¿Sí? Qué sé yo, dejo un sobre con dinero en la parroquia, traigo una bolsa con alimentos no perecederos. Sí, por supuesto, esos son actos de generosidad y son actos de solidaridad, si queremos, pero la solidaridad es mucho más que eso. Y el Catecismo lo dice, está más en la comunicación de los bienes espirituales que en la comunicación de los bienes materiales. ¿Sí? Es comunicación de bienes, es compartir, es dar de lo mío al otro. Pero más que comunicación de los bienes materiales, es comunicación de los bienes espirituales. Y esto también está bueno para pensarlo. ¿Cuáles son esos bienes espirituales? ¿Qué sé yo? La fe, por supuesto, ¿sí? Los conocimientos que uno pueda tener, los talentos que uno pueda tener, el tiempo del cual uno pueda disponer. A ver, hablábamos de desigualdades queridas por Dios. Si bien todo ser humano
es inteligente, todo ser humano tiene inteligencia. Nosotros en nuestro lenguaje ordinario decimos, bueno, algunos son más inteligentes que otros. Bueno, si Dios le dio más inteligencia a unos que a otros, es para que ese que tiene más inteligencia la ponga al servicio de los otros. ¿Sí? Algunos tienen más iniciativa que otros, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ese talento es la ley de los talentos. ¿Sí? Los talentos no se entierran, dice Jesús en el Evangelio. ¿Sí? Los talentos hay que ponerlos a producir, pero no para uno mismo, sino para los demás. ¿Sí? Por eso, segunda idea importante para pensarla. ¿Sí? La solidaridad es más comunicación de bienes espirituales que de bienes materiales. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta. Bueno, ¿y cómo entra esto de la solidaridad en relación con la justicia social? Porque claramente cuando hablamos de justicia, ¿sí? Hablamos de deberes, ¿sí? Hablamos de, aunque si quieren metafóricamente, hablamos de una deuda, ¿no? Devolverle a otro lo que es suyo. Y cuando hablamos de justicia social, hasta ahora pensábamos, ¿no? O sea, lo que la sociedad le debe a cada uno de sus miembros. Bueno, acá el planteo que nos hace la Iglesia es muy interesante. Cuando hablamos de solidaridad, de alguna manera es lo que cada miembro le debe a la sociedad de la que es parte. ¿Sí? Y en este sentido la solidaridad es una virtud, por lo tanto tiene que ser libre, pero también es un deber de cada uno de nosotros hacia la sociedad o la comunidad de la cual somos partes. ¿Sí? El catecismo lo dice así: es exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. ¿Sí? O sea que la solidaridad es una exigencia de la vida social. ¿Sí? Desde el momento que nosotros somos partes como personas de un todo que es la sociedad, ¿sí? La solidaridad es un deber. Cosa misteriosa, ¿no? Porque es un deber, pero al mismo tiempo queremos hacerlo libremente, ¿sí? No obligados, no forzados. Y hay otro texto muy importante sobre estas cuestiones que es más profundo. Acá estamos siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Nunca lo mencioné, pero aprovecho para mencionarlo ahora. Existe lo que se llama el compendio de doctrina social de la Iglesia, que es un libro más o menos como este, ¿sí? Con todas cuestiones de doctrina social de la Iglesia. Compendio de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Las cosas que nosotros vamos hablando acá son muy breves y vamos tocando algunos puntos para que ustedes se vayan enterando. Si a alguien le interesa profundizar, puede ir al compendio de la doctrina social de la Iglesia. Está en internet, en la página del Vaticano, por ejemplo, se encuentra fácilmente. Bueno, ahí, cuando el compendio de doctrina social habla de la solidaridad, también transmite esta idea, ¿no? De que la solidaridad, o profundizar en la conciencia de la solidaridad, es profundizar en la conciencia de que todos y cada uno somos deudores de la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, de alguna manera, tenemos que devolverle a la sociedad eso que recibimos de la sociedad. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice San Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactás como si no lo hubieras recibido? Está bien, nosotros sabemos que en primera instancia y sobre todo nos viene de Dios. Él es el origen de todas las cosas, ¿sí? Pero Dios nos da sus dones por medio de otras personas, por medio de la sociedad, ¿sí? Qué sé yo, siempre recuerdo que mi papá decía, no existen las cosas gratuitas, todo alguien lo paga. No existe, existirá la educación pública, pero la educación gratuita no existe. No hay educación gratuita. ¿Por qué? Porque eso alguien lo paga. ¿Quién lo paga? Lo paga alguien con sus impuestos. ¿Sí? Entonces, sería que es casi una, digámoslo así, casi una cuestión de honor, ¿no? Que si alguno se beneficia de la educación pública, por poner un ejemplo, y para ver cómo va esto de la solidaridad como un deber hacia la sociedad, ¿no? Digo esto, casi es una cuestión de honor, que si alguien se beneficia
de la educación pública de manera gratuita para él, que de alguna manera busque retribuir a aquel que le pagó la escuela, por poner un ejemplo. ¿Sí? Y podríamos multiplicar un montón de ejemplos. Está bien que haya subsidios, tendría que ser de una manera inteligente, ¿sí? Pero el que recibe el subsidio, ¿de quién lo recibe? Del Estado. ¿Y el Estado quién es? ¿O quién pone la plata del Estado? Y los contribuyentes. ¿No? Es muy parecido. ¿Sí? Entonces, es casi un deber exigirle retribuir de alguna manera eso. O al menos debería surgir, ¿sí? Y mucha gente de buen corazón esto lo siente. ¿Sí? Pasa, por ejemplo, en la parroquia. ¿Sí? Gente que en este momento, en la mala, se acerca a pedir algún tipo de ayuda. Y mucha gente al mismo tiempo ofrece su ayuda. Padre, le corto el pasto. Padre, le barro la vereda. ¿No? Bueno, de eso se trata un poco. ¿Sí? No es que yo te doy para que vos me des. Eso es otra cuestión. ¿Sí? Pero sí sentirnos deudores. Y hasta donde uno pueda, porque no siempre va a poder pagar esa deuda. ¿Sí? Como por ejemplo los padres nos dan mucho a los hijos y los hijos nunca vamos a poder saldar la deuda con nuestros padres. Pero sí sentirnos en deuda con nuestros padres, por todo lo que nos han dado y por todo lo que han hecho por nosotros. Bueno, algo de eso es la solidaridad. Por eso, para resumir, ¿sí? La solidaridad es ese deber, si lo marcamos dentro de la justicia social, ¿sí? La solidaridad me parece que va más por el lado de lo que cada uno le debe a los demás, ¿sí? No lo que los demás le deben a uno. Y por decirlo de manera sencilla, al menos como yo lo entiendo, básicamente es esto, ¿no? Que somos todos miembros de una familia, ¿sí? Entonces tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Por dónde empieza la solidaridad según el catecismo? ¿Sí? Bueno, señala en primer lugar en la distribución de bienes, la remuneración del trabajo, ¿sí? El esfuerzo por un orden social más justo. Pero hay un párrafo sobre el cual me quiero detener, ¿sí? Un poco más, porque vale la pena leerlo, ¿sí? La solidaridad es el camino para resolver los problemas socioeconómicos. ¿Sí? Porque si uno aplica la justicia a rajatabla, parece que era Cicerón el que decía algo así, ¿no? Que la justicia sin misericordia se vuelve crueldad. Entonces, en esta situación actual, bueno, acá hay que ponerlo, esto es doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Entonces, si nos olvidamos que el ser humano tiene pecado original, ¿sí? Y nos ponemos a exigir la justicia a rajatabla, y eso nunca se va a poder realizar. ¿Sí? Corremos el riesgo de caer en una especie de ojo por ojo, diente por diente. Por eso, al final, lo único que supera, con perdón de la palabra, esas grietas, es la solidaridad. Y la idea es esta, ¿no? Que podrán surgir problemas, podrán surgir conflictos, ¿sí? Pero hay que ser solidarios de todos lados para poder superar esos conflictos. Leo textualmente lo que dice el catecismo, ¿sí? Los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Y acá se pone interesante, ¿sí? O sea, hay muchas formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí. Solidaridad de los ricos y los pobres. De los trabajadores entre sí. De los empresarios y los empleados. ¿Sí? Solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. Y acá hay algo muy importante. Muy importante. Y acá se distingue claramente, ¿sí?, la doctrina de la Iglesia, como no podía ser de otra manera, ¿sí?, de, por ejemplo, la visión marxista de la sociedad. ¿Sí? Nunca es pobres contra ricos. ¿Sí? Nunca es obreros contra empresarios para un cristiano. ¿Sí? Por supuesto que hay que trabajar por la justicia, lo decíamos al principio, ¿sí? Pero es la solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí y de los empleados y los empresarios. La visión el marxismo que tanto habla de los pobres es exactamente lo contrario de la solidaridad. ¿Sí? Bueno, un tema para pensarlo.
¿sí? Y uno dice, bueno, y el pobre, el rico tiene que ser solidario con el pobre, ¿sí? Pero también el pobre tiene que ser solidario con el rico. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene un pobre para darle? Bueno, si solamente pensamos en cuestiones materiales, típico marxista, materialista, claro, el pobre no va a tener nada, o poco, para dar. Pero si uno piensa, como decíamos al principio, ¿no? Que la solidaridad está más en la comunicación de bienes espirituales que en la comunicación de bienes materiales, también el rico puede recibir algo del pobre. Porque a veces pensamos esto, ¿no? La solidaridad, o sea, yo entiendo que la solidaridad no es que estemos todos igual de mal, eso no es solidaridad tampoco. ¿Sí? La solidaridad es que el que tiene más ayuda al que tiene menos. ¿Sí? Pero este más y menos no se da solamente hablando materialmente. Por eso, y esto me parece que también está bueno para pensarlo, ¿sí? Todos tenemos algo para dar. ¿Sí? Todos tenemos algo para dar. Y el rico tendrá sus bienes para compartir con los pobres, bienes materiales, pero el pobre tendrá otros talentos, otros carismas, otras virtudes que probablemente el rico no tenga. Y también, entonces tiene que ponerlos al servicio de la comunidad. Y también, ¿sí? Ser solidario con los ricos. Porque la idea básicamente es esta, que al final somos todos seres humanos y tenemos que ayudarnos entre todos. Y vuelvo otra vez, siempre desde una visión cristiana de las cosas. Somos todos seres humanos, ¿sí? Todos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, todos fuimos redimidos por Jesucristo. Y bien, y con esto termino, para después dar lugar a algún comentario o pregunta si ustedes quieren compartir. En esta comunicación de bienes espirituales, el bien más importante que tenemos para comunicar es la fe. Pongo un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Pero a veces puede ser que está bien, el que tiene más plata, ¿sí? Contrata a una persona humilde para que trabaje en su casa y le paga, ¿sí? Y esa persona humilde muchas veces puede ser el camino para que la fe cristiana entre en esa casa. Les podría, este, les podría dar algún ejemplo, ¿sí? En fin, bueno, entonces, compartir la fe es un acto de solidaridad también. Evangelizar es un acto de solidaridad. Y termino con una cita del Papa Pío XII, que está acá en el Catecismo, ¿sí? Que muestra todos los beneficios sociales que históricamente ha traído compartir la fe. Más allá de todas las críticas que se pueden hacer al cristianismo, o que de hecho hayan hecho, ¿sí? Muchas de las cuales son injustas, algunas tal vez no, ¿sí? Las críticas que se hacen a los cristianos, a donde la fe arraigó de verdad, ¿sí? Donde el Evangelio se hizo carne, incluso la vida social fue mejor. ¿Sí? Leo este párrafo, termino y los escucho a ustedes. Decía así Pío XII en un discurso del año 1941. Dice, desde hace 2000 años vive y persevera en el alma de la Iglesia ese sentimiento que ha impulsado e impulsa todavía a las almas hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, de los libertadores de esclavos, de los que atienden enfermos, de los mensajeros de fe, de civilización, de ciencia, a todas las generaciones y a todos los pueblos, con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristiano. Bueno, muy bien. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí lo que yo quería contarles en esta noche. ¿Sí? Entonces esto, pensar la solidaridad. ¿Sí? Solidaridad como una virtud, también como un deber. Sentirse solidario es sentirse, no solamente sentir lástima por los que están pasándola mal, ¿sí? Porque justamente hablamos de la solidaridad como algo que tiene que estar siempre, ¿sí? Y sentir el deber y realizarlo libremente, pero sentir el deber, ¿sí? Que
Si en algo tengo más, ese algo de más que yo tengo, Dios me lo dio para compartirlo con los demás. Y es justicia al final, la solidaridad. Es devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad hace por mí. Bueno, muy bien. No sé si hay algún comentario o algo que ustedes quieran compartir. Me gustaría escucharlos. Mientras tanto, les cuento que, bueno, con esta charla de hoy, de esta noche, terminamos una primera gran parte de nuestro curso de doctrina social. Repito, estamos siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Hay muchos temas de los cuales no vamos a hablar, pero si les interesa pueden encontrarlos ahí donde yo decía, en el compendio del catecismo de la Iglesia. Eso por un lado. Y segundo, entonces esta es como una primera parte de este cursito que venimos haciendo, en el cual hablamos más bien de principios generales, ¿no? De ideas generales. Y mientras, si es que aparece alguna pregunta, quería recordarlas, ¿no? De los grandes temas de los cuales hemos ido hablando, que son grandes temas de doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Justamente la relación que hay entre la persona y la sociedad. Hemos hablado del rol de la autoridad. Hemos hablado, y es muy importante, ¿sí?, junto con la justicia y la solidaridad, el principio de subsidiariedad. Hemos hablado del deber de la participación en la vida social. Hemos hablado de este concepto que también es central en la doctrina social de la Iglesia, que es el concepto de bien común. Hemos hablado, y con eso de esto estamos hablando hoy, de la justicia social, de la igualdad y diferencias entre los hombres, y de la solidaridad humana, que es el tema del que hablamos hoy. ¿Sí? Estos son algunos de los grandes temas, de los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? La semana que viene vamos a hacer una pausa, vamos a tomar un pequeño descanso, y después vamos a retomar con algunas cosas también más puntuales, siempre siguiendo el catecismo. ¿Sí? Lo pueden encontrar, es muy interesante, ¿no? Muchos de estos temas de doctrina social de la Iglesia los expone el catecismo en uno de los 10 mandamientos, y casualmente es el mandamiento de no robar. ¿Sí? Si ustedes buscan en el catecismo séptimo mandamiento, ¿sí?, van a ver que ahí hay muchos temas de doctrina social, y ahí vamos a tener que hablar entonces del destino universal de los bienes y de la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, un tema que está sonando mucho en estos días. Vamos a tener que hablar del respeto de los bienes ajenos, el respeto de la creación, respeto por la integridad de la creación. Vamos a tener que hablar, y le vamos a dedicar un tiempo, del trabajo humano y todo lo que eso implica, de la solidaridad entre las naciones, ¿sí?, del amor a los pobres. Y después me gustaría, y ahí vamos a cerrar, sí, este cursito de doctrina social, hablar un poquito sobre lo que nos dice la Iglesia acerca del liberalismo y del socialismo. Bueno, hasta ahí llegamos entonces. Vamos a dejar acá. Les agradezco a todos su compañía. No sé si hay alguna pregunta o yo no estoy viendo bien, tal vez, los comentarios. ¿Sí? Parece que no. Bueno, muy bien. La gran pregunta es ¿qué hacer? A la luz de estos principios de doctrina social de la Iglesia, ¿qué hacer? Bueno, hagámonos esa pregunta, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo, aquí y ahora, ¿sí?, para poner en práctica estas cosas que la Iglesia nos enseña? Terminemos con una oración y que todo sea para la mayor gloria de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos.
Buen descanso, buen fin de semana y sobre todo buen domingo, Día del Señor.